immigrants. They're not supposed to be here. Durante la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró su rechazo al impuesto del 3.5% que avanzó en la Cámara de Representantes. Ante el reforzamiento de la presencia militar en la frontera sur de Estados Unidos, la presidenta de México también puntualizó que su gobierno no está de acuerdo con esta medida. La secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza presentó en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional los avances del concurso binacional México Canta por la Paz y contra las Adicciones. Jesús Muñoz Gutiérrez, ciudadano mexicano que fue deportado desde Texas hacia Sudán del Sur, fue trasladado a Yibuti. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos dio luz verde al polémico paquete fiscal solicitado por el magnate republicano Donald Trump, conocido como el único, grande y hermoso proyecto de ley para así avanzar hacia la Cámara Alta del Congreso de ese país, mismo que contempla la aplicación de un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas. Vamos a ver. Tras una discusión que se prolongó por más de 24 horas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el proyecto de ley único, grande y hermoso avanza en el Congreso. Primero en comités y después en el Pleno, los republicanos aprobaron el paquete fiscal del presidente Donald Trump que incluyó recortes a programas sociales, más gastos fronterizos y un impuesto a las remesas que se disminuyó del 5% inicial al 3.5%. Con apenas un voto de diferencia, 215 frente a 214, la iniciativa logró salir adelante después de que en una de las 3 comisiones por las que pasó, se viera acechada la mayoría por el mismo Partido Republicano, los denominados halcones fiscales que buscaban más recortes fiscales y menos apoyos en seguridad social. The reality is that immigrants are actually subsidizing these premium tax credits and other federal programs like Medicare for US-born people. They are paying more into the system than they are actually utilizing in health coverage due to their higher uninsured rate and lower health utilization rate. The respect that we should have for due process for our immigrant population and to say, let's stop demonizing our immigrants because they pick the food. Ahora, el Senado tiene la última palabra. La versión final incluyó que el impuesto del 3.5% de las remesas se cobrará a personas indocumentadas y con visas, pero no a ciudadanos y residentes legales permanentes. El gravamen afectará a más de 40 millones de personas, así lo denunció el caucus hispano del Congreso. Este proyecto también busca evitar que los beneficios de los contribuyentes lleguen a los inmigrantes indocumentados. Además, prevé un presupuesto para completar 1.128 kilómetros del muro en la frontera con México, así como 1.448 kilómetros de barreras en ríos y poco más de 1.000 kilómetros de barreras secundarias. It provides the largest border security investment in history and empowers ICE to deport the millions of illegal immigrants that were allowed in under President Joe Biden. Si bien los republicanos tienen una mayoría en el Senado, esta mayoría es ajustada. En caso de que el Senado realice el más mínimo cambio al proyecto de ley, tiene que iniciarse un proceso de reconciliación de versiones y votarse nuevamente en ambas cámaras. We look forward to the Senate's timely consideration of this once-in-a-generation legislation. We stand ready to continue our work together to deliver on the one big beautiful bill, as President Trump named it himself. We're going to send that to his desk. We're going to get it there by Independence Day on July 4th, and we are going to celebrate a new golden age in America. La iniciativa deja de ser solo una preocupación para los países receptores de remesas y comienza también ya a generar inquietud por las consecuencias que podría acarrear en la economía estadounidense. Emerson Segura, TV Migrante Informa.
Por su parte, durante la mañanera del pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó el trabajo realizado por la delegación mexicana enviada a la Unión Americana para dialogar con las y los congresistas estadounidenses sobre las consecuencias de esta iniciativa. Vamos a ver. También tenemos derecho a decir que no estamos de acuerdo. Desde el primer momento que ellos pusieron, que ampliaron la presencia militar en la frontera sur de su país, nosotros enviamos una nota, ya lo había dicho yo aquí, diciendo que pues respetábamos lo que ellos hicieran en su país, pero pues que recuerden siempre la soberanía territorial, que seguimos trabajando con ellos, con ellas y desde aquí para que se retire, antes era 5, se aprobó con 3.5, pero nosotros no estamos de acuerdo, es injusto, además viola un convenio entre Estados Unidos y México. Asimismo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó el trabajo que se está realizando justamente en el cabildeo político para disminuir este porcentaje. Vamos a escucharlo. Primero porque desde el punto de vista ético grabas a los más pobres. Y segundo, porque siento un precedente que va a llevar a medidas de reciprocidad en todos los países, respecto también a Estados Unidos. Pero vamos a ver qué sucede en el Senado. El Senado es el órgano legislativo que se encargará de evaluar el proyecto presupuestario trumpista. Pero vamos a echar un vistazo sobre cómo está conformado. Esta Cámara está integrada por 100 legisladores, 2 por estado, quienes son electos por un periodo de 6 años y cuya potestad va desde encausar a funcionarios del gobierno como también aprobar nombramientos y tratados del presidente de los Estados Unidos. Actualmente el tablero político del Senado está configurado por una estrecha mayoría de 53 congresistas republicanos, quienes, cabe señalar, hay que decirlo, reflejan a veces una división y discordia al interior en torno al paquete fiscal de Trump y en específico en temas como Medicaid. Por otro lado, tenemos 47 escaños de demócratas y 2 miembros de la Cámara de Representantes que son independientes, pero que suelen votar con el Partido Demócrata. Hay que señalar que Estados Unidos sigue siendo la principal fuente de remesas de diversos países. Vamos a hacer un balance sobre cómo los principales países receptores tienen un impacto en su economía. Vamos a verlo con datos del Banco Mundial. En 2023, según datos, India recibió 125,000 millones de dólares en remesas, seguido de México con 67,000 millones de dólares. Continuamos con China, quien recibió 50,000 millones de dólares, seguido de Filipinas con 40,000 millones de dólares y finalmente Egipto con 24,000 millones de dólares. Cabe destacar que en 2023 las remesas también fueron un importante bastión económico para el PIB de algunos países latinoamericanos, comenzando por ejemplo con Nicaragua, cuyo PIB fue del 27%, El Salvador con un PIB del 25% y por último Guatemala con un PIB aproximado del 19%. Y justamente para hablar de estos temas me da muchísimo gusto enlazarme con la senadora migrante Karina Ruiz. ¿Qué tal, senadora? Bienvenida aquí a TV Migrante Informa. Hola, un gusto de estar aquí. Un saludo al auditorio. Senadora, usted tuvo oportunidad de estar en Washington justamente de manera simultánea cuando se aprobó y esta disminución del impuesto en las remesas. ¿Qué balance hace justamente de esta visita y de este cabildeo? Pues yo creo que fue muy productivo el venir acá a Washington, D.C. porque, pues, peor es nada, ¿no? O sea, ¿qué era la alternativa? Quedarnos sin hacer nada, dejar que esta medida pasara. Mucha gente decía, bueno, hay muy poca posibilidad de que hagan algo. Yo y creo que el resto de la comitiva vinimos con una misión. No venimos tanto con la expectativa de que si se iba a cambiar o no, venimos con una misión. Nuestra misión es pues que se quite este impuesto, esta propuesta de este paquete mucho más grande. Hay que recalcar que es un paquete grande, es enorme el paquete, tiene muchísimas cosas que van a afectar al pueblo americano. Ese pueblo también incluye a muchos mexicanos que tienen doble nacionalidad, mexicanos que tienen su residencia permanente y a nuestra comunidad pues también que tiene un estatus irregular y sus familias. Entonces no es solo para mí, incluso el tema de las remesas es un pedacito de esta legislatura y también hay que verlo en la gran
pues y el gran impacto que va a tener todo este paquete. Y pues para mí lo que se logró hasta el momento nos habla de ese esfuerzo que vinimos a hacer, de las cartas que los paisanos estuvieron mandando, las llamadas que les pedimos que hicieran a sus congresistas y que ellos muy bien respondieron, hicieron este llamado a sus legisladores para que pues les hicieran este llamado a quitar este impuesto. No se ha logrado todavía, pero esta reducción nos habla de que están escuchándonos, de que estamos en camino en ese diálogo. Y eso creo que es lo más importante de esta parte de la misión. Todavía no se completa, pero para allá vamos. Tenemos una oportunidad en la Cámara del Senado de poder o reducirlo más o eliminarlo. Que esa es para nosotros la misión final, eliminar esto, porque por muy poco que sea, va a afectar a las familias en ambos lados de la frontera. Senadora, el proyecto se aprobó tan solo por un voto, 215 frente a 214, pero también hubo legisladores, ¿no?, que mostraron su postura en contra de este impuesto, por ejemplo, el grupo del Caucus Hispano en el Congreso. Sí, es importante recalcar que no es solo a México el que va a afectar esta medida. Claro que a México sea el que más impacta porque la mayoría de las remesas se mandan a nuestro país, pero hay otros países en Centroamérica en donde incluso el impacto será mayor, porque como son países pequeños, sus poblaciones dependen aún más de este aporte y esta ayuda, entonces el impacto sería mayor. De hecho, nos reunimos con embajadores de Latinoamérica y de otros países el primer día que llegamos para pedir esa solidaridad, hacer un llamado a que ellos también se manifestaran en contra de esta medida, porque también les iba a afectar. Entonces, el Caucus Hispano, pues es amplio, ¿no? Tiene estos legisladores de Texas, de otros estados, y pues, mira, la verdad es que el recibimiento de ellos fue excelente, fue ese diálogo. Ellos nos decían, miren, pues nosotros estamos con ustedes, hicimos esa carta, incluso se presentó una enmienda de parte de uno de los miembros de este caucus y pues ese diálogo, nosotros les llevamos la perspectiva desde las comunidades y les dijimos, bueno, no va a ser principales ciudades las que se van a afectar mayormente, van a ser los lugares en nuestro país también que están más alejados, donde la gente es más, depende más de estas remesas, que están más vulnerables, y bueno, la doble tributación, ellos estuvieron de acuerdo con que también esto no ayuda a la economía de Estados Unidos, y yo les decía que va a impactar incluso a ciudadanos estadounidenses, niños y adolescentes que tuvieron que regresar con su familia, que han sido deportados con su familia por esta ola de deportaciones que hemos visto, y pues esos ciudadanos también dependen de esta ayuda, de estas remesas, de los que se quedan en Estados Unidos, y pues también les va a afectar a ellos, ¿no? Como ciudadanos, les pedí que consideraran ese tema, y pues gracias a eso, y ese esfuerzo de este caucus, que trajeron este tema, que no estaba en el radar, realmente hablamos incluso con algunos senadores, tuvimos la oportunidad, y nos pedían que les explicáramos más, que no estaba en su radar. Te digo, es una pequeña parte y creo que esa es la intención, ¿no? Pasarlo así como desapercibido y el daño que va a causar en las comunidades pues no va a ser desapercibido, va a ser muy palpable. Muchas gracias, senadora, por estar aquí en TV Migrante Informa. Muchas gracias a ti, un saludo, un abrazo a todos mis paisanos mexicanos y mexicanas en el exterior y a sus familias en México. No están solos, estamos aquí para trabajar para ustedes. El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos informó esta semana sobre la deportación de un ciudadano mexicano que fue detenido el pasado 12 de mayo y enviado a Sudán del Sur, un país de África Oriental, junto a otros 7 migrantes de distintas nacionalidades, todos incluido nuestro paisano, acusados de diversos cargos penales. Estamos hablando de Jesús Muñoz Gutiérrez, quien se encontraba de forma irregular en los Estados Unidos y quien volvió a ser trasladado a otro país, esta vez hacia Djibouti, un país ubicado al este de África, ello tras el fallo del juez federal de Boston, Brian Murphy. El juez federal consideró que la expulsión de estas personas violó las decisiones de los acusados, quienes tenían derecho a ser notificados con una antelación mínima de 10 días y su derecho a apelar, como lo establece la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
Ante la situación de este grupo de migrantes acusados de delitos, Murphy ordenó al gobierno estadounidense mantener la custodia del grupo de migrantes. Por su lado, a través de su red social Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó al juzgador y pidió la intervención de la Suprema Corte de Justicia. Durante una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de ese país, Kristi Noem, aseguró de manera errónea que el habeas corpus es un derecho constitucional que el presidente de los Estados Unidos tiene para poder expulsar a personas de este país. Esta declaración se dio luego de que la senadora demócrata por New Hampshire, Maggie Hassan, le pidiera a Noem que definiera el concepto legal de este mecanismo. Vamos a ver. So, Secretary Noem, what is habeas corpus? Well, habeas corpus is a constitutional right that the president has to be able to remove people from this country and suspend their right to. Let me stop you, ma'am. Suspend their Habeas right corpus, excuse me, that's incorrect. President habeas Lincoln corpus, used it. Excuse me. Habeas corpus is the legal principle that requires that the government provide a public reason for detaining and imprisoning people. If not for that protection, the government could simply arrest people, including American citizens, and hold them indefinitely for no reason. Frente al caso de Jesús Muñoz y las declaraciones de Noem, vale la pena recordar el caso Avena, el cual fue un litigio internacional entre México y los Estados Unidos que se presentó ante la Corte Internacional de Justicia en 2003, conocida como SIC por sus siglas en inglés, relacionado con la violación de la Convención de Viena sobre relaciones consulares entre ambos países. El caso estuvo marcado por las irregularidades y faltas por parte de Estados Unidos al decidir de manera arbitraria arrestar y enjuiciar a 52 ciudadanos mexicanos que fueron condenados a pena de muerte. Ante este evento, México presentó una demanda debido a que la Unión Americana no había notificado sobre estas acciones. En 2004, la Corte dictó un fallo a favor de México al determinar que Estados Unidos había violado sus obligaciones internacionales y que era responsable de su conducta, por lo que lo exhortó a revisar las sentencias de muerte de nuestros hermanos migrantes. En aquella ocasión, la Corte Internacional de Justicia llamó a los Estados Unidos a no vulnerar los derechos de los ciudadanos mexicanos involucrados en este caso, proyectando uno de los casos más controvertidos en torno a los derechos humanos y el derecho internacional. En una orden de emergencia, la Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó a la administración republicana despojar a casi 350,000 venezolanos del estatus de protección temporal que les permitía vivir y trabajar en la Unión Americana sin el riesgo de ser deportados. La decisión del máximo tribunal se produce en medio del disenso público de los jueces liberales de la Corte ante la ofensiva trumpista por eliminar las protecciones y garantías legales que el expresidente demócrata Joe Biden otorgó a cientos de migrantes que llegaron a territorio estadounidense huyendo justamente de condiciones políticas de inseguridad en sus países de origen. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos detuvieron esta semana inmigrantes a las puertas de tribunales de inmigración ubicados en Phoenix, Nueva York, Los Ángeles y Seattle, según así lo informaron diversos familiares, abogados y medios de comunicación. Cuando se corrió la voz de las detenciones entre las comunidades y las organizaciones de base, decenas de manifestantes se presentaron en el juzgado. Se produjeron otras 2 detenciones que dieron lugar a acalorados encuentros entre manifestantes y agentes. La migración fue el vehículo que utilizó la fotógrafa y artista visual Dulce Pinzón para visibilizar y reconocer el heroísmo y la valentía de decenas de trabajadores latinos que viven tras la persecución y la criminalización para continuar protegiendo y cuidando a sus seres queridos desde el otro lado de la frontera. Vamos a ver. Los superhéroes y las superheroínas son personajes que viven bajo el anonimato con tal de salvaguardar el bienestar de otros. Esa es la imagen con la que Dulce Pinzón retrata la figura del migrante y las causas que envuelven su sudor y coraje. Y bueno, siempre yo me di cuenta que los migrantes, no solamente latinos o mexicanos, o en general en la sociedad americana eran totalmente invisibles, pero eran una gran fuerza económica y social del que nadie hablaba más que, digamos, como en una agenda binacional entre los gobiernos o entre campañas políticas, pero además como una cuestión como muy incómoda
siempre entre las relaciones binacionales entre México y Estados Unidos. Nunca se había reflexionado en cuanto al tema de cuál era la aportación real de los migrantes, no solamente como a nivel monetario a través de las remesas, sino como el gran tejido social que ellos representan para nuestra sociedad, ¿no? Y es que la curadora mexicana es autora de la serie fotográfica La verdadera historia de los superhéroes, obra que a través de 19 tomas instantáneas retrata la labor latina de decenas de personas disfrazadas de icónicos superhéroes mientras viven su día a día en los Estados Unidos. El trabajo que hacemos los inmigrantes allá sí es necesario, ¿no? Yo cuidaba, por ejemplo, una niña estos últimos años, sus papás trabajaban, yo trabajaba 12 horas diarias, ellos no la veían realmente, ¿no? Entonces creo que sí somos importantes, el trabajo de todas las niñeras allá o el trabajo de los inmigrantes, ¿no? De todos los que trabajamos allá, somos parte de la economía de Estados Unidos, ¿no? Somos parte de Estados Unidos. El origen de su proyecto fotodocumental tuvo lugar después de los atentados contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, donde cerca de 3,000 personas perdieron la vida, entre ellos cientos de trabajadores migrantes que se convirtieron en simples estadísticas. Dulce sabe que el sacrificio y el esfuerzo de los migrantes por ayudar a sus seres queridos del otro lado de la frontera en el anonimato de las numeralias es una forma de heroicidad. Fotografiar escenas de personas disfrazadas con capas, máscaras, mallas y músculos de espuma puede sonar a una ocurrencia, pero detrás de su intención, Dulce busca desentramar una realidad que encubren las identidades de estas personas. Dulce llegó a la ciudad de Nueva York en 1995, donde estudió fotografía en el International Center of Photography, cine en la Universidad de Nueva York y derecho laboral en el Downing College. La suma de su preparación profesional la llevó a crear un lienzo de escenas que sitúan el dolor y la alegría, la cotidianidad y lo insólito de las personas que albergan su obra. Su trabajo tuvo un revuelo sin precedentes que la llevó a ser expuesta en más de 100 países y a ser publicada por el periódico estadounidense The New York Times y la revista Rolling Stone. Forbes también la consideró entre los 50 mexicanos más creativos del mundo. Tras vivir 16 años en Nueva York, Dulce decidió darle un giro a su vida y mudarse de la Gran Manzana, una experiencia que enriqueció su compromiso con las causas sociales. Actualmente vive y trabaja con sus 2 hijos entre Montreal y México. El contraste con un superhéroe deja ver en el telón del fondo que hay detrás del rostro de la migración, un acto que para visibilizar viste de superhéroes a los migrantes, quienes cubriendo su identidad la revelan. A Dulce Pinzón le llevó una década concluir su serie fotográfica y aunque el mundo ha cambiado desde 2001, Dulce ha descubierto que los problemas de los migrantes no son muy diferentes a los problemas que viven hoy. Para Pinzón es importante que los migrantes salgan del anonimato y que demuestren la importancia de su papel no solo para la economía de Estados Unidos, sino por su relevancia como agentes de cambio, progreso y resiliencia. Sergio Omar Cordero, TV Migrante Informa. El pasado 23 de mayo, el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado falleció a los 81 años de edad. A través de su lente documentó y reveló algunas de las crisis humanitarias más impactantes del mundo, incluyendo, por supuesto, la migración, el desplazamiento forzado y la realidad que habitan las personas en condición de movilidad. Vamos a ver. El éxodo y la migración van de la mano de la historia de vida del fotógrafo Sebastião Salgado. Documentó guerras, revoluciones, golpes de Estado y crisis humanitarias y desastres ambientales. Pero también los sitios del planeta que se conservan sin rastro del impacto de la especie humana. Nacido en Brasil en enero de 1944 durante la era del Estado Nuevo de Getúlio Vargas, estudió ciencias económicas y trabajó como economista antes de embarcarse en 1973 de tiempo completo en su gran pasión, la fotografía. Su estilo está profundamente influenciado en sus raíces, su infancia en Brasil rural y que a los 25 años tuvo que exiliarse por la dictadura que gobernaba su país. Retrató la realidad social de más de 130 países, como la brecha creciente entre ricos y pobres, la destrucción del medio ambiente o las secuelas del cambio climático y el fanatismo político. Con su obra, Sebastião Salgado dejó al espectador sin aliento,
por una extraña dualidad entre belleza y crudeza que le hizo objeto de críticas. A lo largo de las décadas documentó las migraciones masivas de millones de personas que abandonaban sus hogares y sus raíces. Inmortalizó que ayer y hoy los refugiados son las víctimas más visibles y muchas veces desprotegidas de los procesos que ocurren en el mundo, como los genocidios en Ruanda y en la ex Yugoslavia. Dejó claro que la pobreza, los desastres naturales, la violencia y las guerras tienen un efecto en la vida de quienes son obligadas y obligados a sobrevivir en campamentos de refugiados que la mayoría de las veces se expanden hasta convertirse en guetos. Así, Sebastião Salgado habló a través de su lente sobre el camino de la migración, sobre la condición de refugiado, el instinto de supervivencia y los momentos de éxodo, en el que conviven la tragedia, el miedo y la pobreza, con la voluntad, la dignidad y el coraje por sobrevivir. Este viernes 23 de mayo, el Instituto Terra, organización fundada por Salgado y su esposa, anunció el fallecimiento del fotógrafo brasileño a los 81 años de edad. Esto tras haber tenido frecuentes problemas de salud al contraer la enfermedad de la malaria. Su partida deja el legado de un hombre que fue un migrante que marcó época como el maestro de maestros de la fotografía sociodocumental. Con información de Illich Paz, TV Migrante informa. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @tvmigrante, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio en sus 13 emisoras del país y desde luego en TV Migrante. Hasta la próxima.